Cuando quiero compartir este mensaje, quiero expresar un peso fuerte que hay en mi corazón, una gran carga y la necesidad de asegurarme que ese peso puede generar una reacción, la reacción para poder ayudar a las muchas cargas que nuestra gente está viviendo y están sufriendo. No quiero pensar ni conozco todos los detalles de cómo vivirá cada persona, pero sé que en este tiempo los índices de desilusión, de tristeza, de desencanto, qué sé yo, de amargura, han crecido muchísimo en la vida de mucha gente. Nosotros miramos las caras de las personas, pero no sabemos lo que hay dentro de ellos, lo que están sufriendo. Y tengo una carga muy fuerte, muy particular. De hecho, hay personas que están recurriendo en gran escala, en muy numerosa cantidad, están recurriendo al suicidio, a tomar decisiones locas, apresuradas, que no resuelven absolutamente nada, sino solo empeoran la condición de una familia y la condición eterna de alguien que toma una determinación que tiene un castigo eterno. Yo quisiera que nosotros como iglesia, tú que estás ahí y yo acá con todas las personas con quienes nos reunimos, que estemos conscientes y cargados en nuestro corazón de esa realidad y sepamos, como hemos dicho anteriormente, Dios no quiere. La idea de Dios no es que la gente perezca, la idea de Dios es que la gente se arrepienta y se salve. Pero Dios necesita a sus instrumentos, nos ha dejado a nosotros como iglesia para poder hablar de las virtudes suyas, anunciar del amor de Dios y de su misericordia. En la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes y no voy a pretender en esta reflexión abordar todo este tema que es tan vasto. Realmente hay mucho que aprender, mucho que estudiar, mucho que aplicar y en esta hora, en este tiempo para compartir no tendremos suficiente tiempo, pero por lo menos mi deseo es que nosotros escuchemos y algo podamos proponer en nuestro corazón para hacer. En Isaías, en el capítulo 1, quiero leer este versículo como una introducción para la conversación que vamos a tener. Repito, Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, versículo 19 y 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Lo que Dios quiere es que el pueblo, el hombre, la humanidad esté a cuenta con Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, siempre es un gusto estar con ustedes y con toda la seriedad del caso, pues he orado, he pedido al Señor que el Señor abra nuestros ojos y nuestro entendimiento, nuestro corazón, que la misma carga que hay en el corazón de Dios para la salvación de las almas también sea nuestra carga. Hay tanto por hacer y hay tanta necesidad que cubrir. Dios siempre ha querido
relacionarse con el hombre y sacar al hombre de una condición de pecado. Pero Él siempre anda buscando los instrumentos suyos para poder hacer eso. Y a veces los instrumentos suyos, pues hacemos cosas que realmente dan mucho dolor, mucha tristeza. Como que no tenemos prisa para que la gente encuentre salvación en Jesús. Y uno mismo puede estar acomodado. Tal vez uno ya resolvió sus problemas. Y uno puede estar acomodado a que yo ya resolví lo mío, los demás que vean ellos cómo lo resuelven. Pero entre tanto, si tú ya resolviste, Dios también quiere usarte a ti para que otros puedan encontrar lo que tú encontraste en Jesús, y no podemos quedar callados. Decía, siempre es un gusto estar con ustedes, compartir este tiempo, pero también que juntos tomemos determinaciones serias, no solo para nuestras vidas, sino para la vida de otros que están muriendo y están perdiéndose una eternidad sin Cristo. Hay varios pasajes que yo quisiera compartir, pero dentro de todos ellos voy a detenerme solamente en algunos para recordar parte de lo que mencionábamos en la reflexión anterior. En Marcos, el capítulo 16, versículo 15, hablando sobre la gran comisión, yo recuerdo una vez más esta palabra para todos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La carga de Jesús es ver el corazón del hombre que está cada vez más y más lejos de Dios. Y nos encomendó a nosotros como iglesia hacer ese trabajo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Prediquen las buenas nuevas. Al final de esta lectura hay algunas recomendaciones más y cosas que van a pasar que el Señor promete para sus hijos, pero al final de esta lectura, en el versículo 20, hay una reacción, y ellos, los que estaban oyendo al Señor, los discípulos suyos, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Como quisiera yo que esa fuera nuestra experiencia también, que pudiéramos oír al Señor que nos envía, que vayamos, que tengamos un gran peso y una carga profunda por la gente que se está perdiendo. Yo quisiera pedirles a todos que abramos nuestros ojos y reflexionemos sobre esta gran realidad. Cuántas familias están sufriendo, cuántas familias no encuentran salida por una sola razón, no saben a quién oír. Y los que pueden hablar, quizás estamos dedicados a otras cosas y no a expresar la obra extremadamente hermosa, salvífica de Jesús a favor nuestra. Yo quisiera que nosotros meditáramos un poco en un hombre que fue llamado a predicar, a salvar a una ciudad entera. Yo creo que nosotros no podemos separarnos de esa responsabilidad que tenemos. Y cuando lo digo con una gran carga en mi corazón. ¿Qué pasara si todos nosotros los creyentes comenzáramos a compartir buenas noticias de salvación? ¿Qué efecto positivo habría en la vida de muchas familias? Y quiero leer justamente a un profeta, el profeta Jonás. Y quiero decir esto porque seguramente usted ya ha escuchado la historia de Jonás y lo asociará a un gran pez que se lo tragó. Quizás eso es lo que queda más en la mente de mucha gente. Pero lo que hay en Jonás es un llamado a una responsabilidad de salvar, de predicar, más bien a una ciudad muy grande y muy famosa y muy malvada. Y eso es lo que nosotros vivimos hoy.
No tenemos que esperar un nuevo llamado cuando Él dijo que fuéramos y predicáramos a todas las naciones, en todo lugar, a tiempo y afuera de tiempo. No tenemos que escuchar otra voz y ya Dios ya lo dijo. Nosotros somos llamados con la carga de nuestro corazón, la carga por las almas, por la salvación de otros. Somos los llamados a compartir buenas noticias, no a entretenernos en juegos evangélicos. La realidad es muy cruel para la vida de muchas personas y tenemos nosotros que abrir los ojos a esa realidad y tratar de hacer nuestra parte para ayudar. Yo voy a leer este libro de Jonás, usted lo busca en su Biblia, por favor, profeta Jonás, y quiero decir, esto es bien importante, Jonás es quien escribe este libro. Y hay muchas cosas que están escritas ahí que solamente son vergonzosas respecto de Jonás. Jonás hizo cosas que eran realmente dignas de criticar. Pero a salir al encuentro a favor de Jonás, tengo que decir, fue él el que escribió estas cosas, no queriendo ocultar su propia condición. Él mismo escribió este libro diciendo las cosas que habían pasado, las cosas que él había hecho que estaban mal. Ojalá que nosotros hoy pudiéramos tener el coraje no solamente de señalar las cosas malas de Jonás, sino también de señalar la virtud de que él mismo escribe de sus errores para enseñarnos a nosotros, a que no caigamos en los mismos. Hay un llamado de Dios para Jonás y yo leo en el primer capítulo, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Qué lindo que Dios nos hable. Qué lindo que nosotros podamos ser receptores de la voz de Dios para escuchar. Dios todavía quiere hablarnos y Él todavía está buscando receptores que puedan escuchar su voz, para que al escuchar su voz hagamos solamente lo que Él nos pide. Y aquí está este hombre. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí se describe una ciudad que no solamente una vez se habla de ella como una gran ciudad. Era una gran ciudad, muy popular, muy conocida, pero una ciudad muy malvada. No me detengo en la historia pensando en lo que esta ciudad hacía, pero tenían una fama de que eran bárbaros. Eran gente malvada, había de todo tipo de criminalidad. Eran horrendas las cosas que ellos hacían. De hecho, por lo que ellos hacían, merecían la muerte. Y era tan malo lo que hacía que Dios se cansó de darse cuenta, de ver que la maldad de ellos iba incrementándose, subiendo más. Y Dios, para tratar, porque Dios es misericordioso, es grande en misericordia, es tardo para la ira y nos da oportunidad a todos para que reflexionemos y permitamos que si nuestros pecados son rojos, son negros, que vuelvan a ser emblanquecidos, que sean blancos, que seamos limpiados. Él nunca pensó, nunca quiso crear al hombre para que el hombre perdiera su eternidad. Él creó al hombre para tener una relación con él. Y aquí hay una ciudad malvada, conocida
por grande, por importante, pero también llena de mucha maldad. Eso se parece mucho a lo que tenemos hoy nosotros en nuestro medio, en nuestro contexto. Y dice la Escritura, al venir la palabra de Jehová, un llamado. Hay una ciudad malvada que yo tengo planes con ella. Ve, levántate. Yo quiero animar, hermanos, a todos nosotros que podamos ser sensibles a escuchar la voz de Dios, mirar lo que pasa alrededor nuestro, darnos cuenta y tener carga en nuestro corazón por la salvación de muchos que se pierden. Invitarles a todos, animarnos todos, levantarnos, despertar y pregonar, publicar la obra de Dios. Hay una urgencia de un Dios que está cansado, del Dios nuestro que está cansado de ver la maldad que había delante de él, y llama a un hombre para hacer algo. Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta es la historia. Un hombre a quien Dios llama. Ve al este. Ve a predicar al este. Y el hombre decide ir al oeste. Nosotros, sé que cuando hemos hablado de Jonás hemos criticado mucho la acción de este hombre. Repito, él mismo escribe de las cosas malas que él hizo, y Dios permitió eso para que nosotros aprendiéramos y también nos fijáramos que nosotros, justamente, Dios nos manda al este y nosotros vamos al oeste muchas veces, o no vamos a ningún lado. Despertar, levantarnos, es urgente, a menos que no lo podamos ver, o a menos que no podamos escuchar la voz de Dios diciendo que sus juicios están sobre este mundo y que nosotros somos llamados a hablar de Jesús. Quizás algunos se arrepientan. Aquí está Jonás con una bendita encomienda. Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás sí se levantó, pero se levantó para ir a otro lado, no para ir donde Dios le había dicho, lejos de la presencia del Señor. Tengo que detenerme aquí porque nosotros podemos, repito, criticar a Jonás, pero no nos damos cuenta que el Señor nos ha pedido a nosotros hacer esto mismo. Y quizás nosotros estamos yendo en dirección opuesta o haciendo otras cosas que Dios no nos ha dicho. Debemos de reflexionar sobre esto y darnos cuenta de la gran necesidad, de la gran realidad que tenemos delante de nuestros ojos y del gran privilegio que Dios nos concede a nosotros de anunciar las virtudes de Cristo. Es un privilegio, no podemos callar. Pero tampoco debemos de ir en dirección contraria o simplemente quedarnos paralizados sin hacer nada. Y yo me pregunto por qué Jonás haría eso. Dios le dice que vaya a Nínive y él va en el lado opuesto, lejos, a Tarsis, al sur de España, muy lejos de donde se encontraba él, para huir de la presencia del Señor. ¿Por qué Jonás haría eso? Quizás hay muchos pensamientos que puedan venir. La ciudad era tan mala y Jonás quizás pensara, ellos merecen la muerte, que haya juicio sobre ellos.
Y también Jonás pensaría quizás, bueno, es que estos son enemigos del pueblo de Dios y hay muchas cosas que se han dicho que estos van a hacer contra el pueblo de Dios, era parte de los asirios. Entonces Jonás dijo tal vez en su corazón, ¿por qué voy a ir a predicar a alguien para que se salven si son malvados y ellos pueden caer encima del pueblo de Dios e incluso encima de mí, de mi familia? No, que se pierdan. Quizás Jonás sabía esto, que era bien serio, bien cierto. Jonás sabía que Dios es misericordioso y que al predicar, si aquella ciudad malvada se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Y Jonás quizás no quería eso. Quería Jonás un juicio sobre estos malvados y Dios quería perdonarlos. ¿Qué queremos nosotros? Merecemos la muerte. Nuestras naciones merecen la muerte por tanto pecado y tanta vergüenza que nuestros líderes están haciendo y están permitiendo, porque no tienen el coraje de tomar la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios ha dicho, para hacer conforme a lo que Dios ha dicho, sino que simplemente están oyendo cualquier cantidad de voces y dándole gusto a cualquier cantidad de petición, olvidándose que deben de agradar a Dios. Todo eso Dios lo va a juzgar. Pero nos toca a nosotros levantarnos. No irnos de la presencia de Dios, sino levantarnos y preguntarle a Él qué hacer, cómo hacer. Quizás Jonás tal vez tendría temor también de acercarse a una ciudad malvada. Leo la historia más, versículo 4 en adelante. Recuerden, Jonás tiene un llamado, así como nosotros tenemos un llamado. Jonás, en lugar de ir al este, va en dirección opuesta, al oeste. Quizás nosotros estamos haciendo lo mismo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Claro que habían efectos por la rebeldía de Jonás. Ahora una gran tempestad se levanta. Y otra gente que no tiene nada que ver ni tiene culpa de las malas decisiones de Jonás ahora están en riesgo, porque una tormenta descomunal se levantó. Y ahora no solamente el peligro de la tempestad, porque la nave parece que se iba a partir. Era tan fuerte, no quiero estar ahí, pero era tan fuerte la condición que parecía que la nave se iba a partir en dos. Y todos comenzaron a tener miedo, los marineros. Ellos trataron de hacer, ellos no conocían a Dios, ellos tenían otros dioses, y queriendo resolver todo esto, ellos quisieron buscar a sus dioses para ver si ellos les pueden ayudar. Inútilmente, por cierto, porque ningún Dios hay, solamente Jehová el nuestro. Pero intentaron algo. Quizás eran muy supersticiosos y tenían un montón de creencias locas, raras, que no resuelven nada. Y aún sabiendo que esas cosas, esas creencias de ellas no resuelven nada, pero ellos claman a su Dios. Y nosotros, teniendo un Dios que resuelve todo, que tiene todo poder, que para Él no hay ninguna cosa difícil, ¿cómo no vamos a clamar a Él? Pero Jonás estaba en el interior de la nave y se había echado a dormir. Eso me preocupa a mí de la actitud de muchas personas o de la iglesia del Señor en este tiempo. La tormenta está ahí y que nosotros estemos dormidos. La tormenta está ahí, familias cercanas a nosotros, familias nuestras,
amigos, conocidos, personas, compañeros de trabajo, gente muy cercana que de repente ya no están. ¿Y quién les advirtió a ellos? ¿Quién les dijo que corrieran para salvar sus vidas? Jonás está durmiendo. Y yo me digo, ¿cómo es posible? La nave casi se está partiendo en dos. Y Jonás está durmiendo, haciendo caso omiso a todo lo que está pasando, durmiendo en la tormenta. Hermanos, nosotros tenemos una tormenta mundial ahora. No podemos dormirnos. Tal vez tú dirás, bueno, pero yo no estoy dormido, estoy bien despierto. Piensa en qué dirección estamos yendo. Cuando Dios nos dijo que hiciéramos, permitiéramos, participáramos, llevar el evangelio a todas partes, a toda criatura, a tiempo, fuera de tiempo, ¿qué estamos haciendo con todo eso como iglesia? Esta es la condición de lo que está pasando. Y el patrón, el jefe de la nave, versículo 6, se le acercó y le dijo. Nosotros conocemos a Jonás como un profeta, pero el jefe de la nave dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Nosotros tenemos Dios, estamos clamando, no sabemos qué va a pasar. Tú tienes un Dios, levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión y no vamos a perecer. Alguien tiene que sacudir a Jonás. Para mí, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros vamos en una dirección contraria a lo que Dios ha dicho, lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo a otras personas. En su misericordia, los planes de Dios se van a mantener ahí y Dios va a querer continuar a usarnos a nosotros. Pero no podemos esperar todo el tiempo para eso. Este es un tiempo para despertar, es un tiempo para levantarnos y es un tiempo para proclamar. No podemos esperar. Luego los que están ahí en la barca comienzan a hacer algunas cosas y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, usted conoce la historia, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos miraban la tormenta como algo extremadamente malo, no como una tormenta normal. Algo estaba pasando que provocó una tormenta tan descomunal como esta, porque ellos hablaban, miremos por culpa de quién este mal está viniendo sobre nosotros, y echaron suertes a su manera, hicieron lo que pudieron hacer y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Jonás dormía. Y la gente empieza a buscar por qué razón está pasando un montón de cosas. Yo creo hay muchas cosas que están pasando porque Dios quiere que nosotros despertemos, nos demos cuenta de la realidad del mundo. Sí, los juicios de Dios han venido sobre el mundo y van a seguir viniendo, pero nos corresponde a nosotros darnos cuenta de eso y comenzar a predicar en todo momento, en todo lugar, las buenas noticias de que hay salvación en Cristo Jesús, que Él puede rescatar nuestra vida de la vana manera en que nosotros muchas veces vivimos. Y aquí están estos. Hablan con Jonás, versículo 8, y dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Imagínense que la gente nos pregunta a nosotros eso. ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿En quién creen? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su oficio? ¿De dónde vienen? ¿De qué pueblo son? El mundo entero está en tinieblas. Y la gente que empieza a preguntarnos a nosotros, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Cuál es su tierra? ¿De qué pueblo son? ¿En quién confían ustedes? Y nosotros, sin decir una sola palabra, necesitamos despertar. Jonás era la fuente del problema de todo lo que estaba pasando aquí, porque Dios tenía un plan
Y Jonás quería ignorar ese plan por diferentes razones. Cuando es confrontado por los marineros, él no tiene otra, versículo 9, versículo 10, y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Yo me imagino la sorpresa de aquellos hombres. ¿Temes a Jehová y estás dormido? ¿Temes a Jehová? Miras la situación que está pasando y no clamas, no haces nada. Ha de haber sido una gran sorpresa para los marineros oír todo aquello de Jonás. El mundo entero está esperando que los hijos de Dios nos manifestemos para hablar las virtudes de Cristo. Tal vez alguien se salve. Y no podemos demorarnos más. Y Jonás aquí está identificándose con ellos realmente respecto a quién es él. Le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Me da pesar pensar que la desobediencia de Jonás estaba arriesgando la vida de otras personas. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Yo sé que cuando nosotros hablamos de Jonás, repito, identificamos un gran pez, identificamos un gran problema en una ciudad que necesitaba arrepentirse, pero para llegar allá se necesita un instrumento que quiera levantarse, despertar, levantarse y proclamar. Y Jonás no lo estaba haciendo. Y estos hombres, al darse cuenta que es un profeta de Dios, que es un hombre de Dios, que es parte del pueblo de Dios, temieron y le dijeron: pero Jonás, ¿por qué has hecho esto? Yo espero que el mundo no nos reclame a nosotros y nos diga: ¿por qué han hecho eso? Miran la gran tormenta y están dormidos. Miran la gran necesidad que hay en las naciones y nadie se atreve a confrontar eso, a decir eso. No estoy diciendo que nos levantemos a ofender a nadie, estoy diciendo que nos levantemos, que despertemos y hablemos de las virtudes de Cristo, las buenas noticias de salvación. Los marineros sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él les había dicho lo que estaba pasando. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, imagínese usted, el mar estaba embravecido, pero el mar iba embraveciéndose más y más. Es decir, que la condición era peor. Ahora están conversando con Jonás, se dan cuenta que es lo que está pasando, la condición es peor. Si nosotros nos quedamos dormidos, la condición va a ser peor. Si no reaccionamos, la situación de la vida de muchos va a ser peor. La tormenta va a ser peor. Quizás todo lo que está pasando a nivel del mundo es para despertarnos a nosotros como iglesia y no acomodarnos a los caprichos, a las satisfacciones del mundo, sino marcar una diferencia. Y Jonás les respondió, versículo 12 en adelante: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué está diciendo Jonás? Mátenme. Tírenme al mar, mátenme. ¿Se arrepintió Jonás? No sé en este momento. ¿O estaba definitivamente huyendo, definitivamente que no hubiera más posibilidades para él? ¿O está diciendo: tírenme al mar, me suelto en las manos de Dios? Yo no sé. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra. Los hombres no querían hacer un crimen con Jonás. Intentaron arreglar todo para que la nave volviera a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
Ellos no querían tirar a Jonás, pero la condición era más difícil. Entonces ellos clamaron a Jehová. Los que habían clamado a otros dioses que no respondieron nada, ahora por el testimonio quizás de Jonás, ahora ellos claman a Jehová y dijeron, quizás hubo algo en su vida, un cambio en su vida, yo no sé, pero algo pasó. Ahora están clamando a Jehová. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, se ha hecho como tú has querido. Tú eres el Señor. Un reconocimiento de la soberanía de Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar nomás tocó Jonás, las aguas. El mar se aquietó de todo su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. El temor a Jehová es apartarse del mal. Yo creo que hubo un momento de conversión en sus vidas. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y después la historia que usted ya conoce. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el vientre del pez, Jonás comienza a orar, comienza a invocar al Señor. Usted lo puede leer, por favor. Es como que Jonás se arrepiente de todo lo que había hecho, de todo lo que había intentado hacer. Jonás comienza a reconocer su necesidad de Dios. Sabe que él se sentía como desechado delante de los ojos de Dios. Había un dolor grande en su corazón porque sabía que era grande su pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de desobediencia. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros pecamos y como que no hay mucho dolor en el corazón. Jonás se sentía abrumado, acabado, destrozado, y sentía que su vida se terminaba. Recapacitó, se arrepintió. Y en el versículo 9 del capítulo 2 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Seguramente Jonás está diciendo, yo quiero servir a Dios. Y Dios le da la oportunidad de servir y él se va para otro lado. Hay mucha gente así, Señor, yo quiero servirte. Dios te pide qué hacer y tú haces otras cosas. Pero este hombre estaba arrepentido. Estaba alabando al Señor, estaba ofreciendo sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Dios trató con la voluntad de Jonás y nosotros debemos de permitirle a Dios que trate con la voluntad nuestra. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Quiero decirle que todo este cuadro que estamos viviendo podemos aplicarlo al tiempo moderno. Muchos de nosotros quizás con un llamado y haciendo otras cosas, entretenidos en otras cosas. Dios quiere que nos levantemos a predicar, pero nuestros trabajos nos demandan tanto que no tengo tiempo de nada. Todas mis ocupaciones me toman tanto tiempo que yo no tengo oportunidad de hablar buenas noticias de salvación con otros. Y uno puede criticar a Jonás, pero quizás de alguna medida, en alguna manera, nosotros somos los que estamos durmiendo. Y necesitamos despertar, es urgente despertar. En el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, una segunda oportunidad para Jonás. Dios no había cambiado sus planes, Dios quería usar a Jonás. Dios quiere usarte a ti. Sí, a pesar de todo, Dios quiere usarme a mí, a pesar de todo. Sus planes no han cambiado. Yo necesito y tú necesitas, ambos necesitamos, todos necesitamos dar una respuesta a Dios, abrir nuestros ojos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, otra vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino.
¿Por qué tenía que pasar un montón de cosas que pasaron? Si él hubiera hecho eso desde el principio, no tenía que haber sucedido tanto drama con aquellos marineros. Pero así somos muchas veces. Y Dios quiere insistir con nosotros, recordarnos que nosotros somos su voz en esta sociedad. Que nosotros somos sus pueblos, los únicos que podemos mostrar las virtudes de Cristo. Nadie más lo puede hacer. Y si nosotros escondemos eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se van a salvar? Sin que oigan, sin que vean ejemplo de una vida entregada a Jesús en otros. ¿Cómo se va a salvar? ¿Cómo va a haber esperanza para un montón de gente que hoy no saben qué hacer? No saben cómo responder a las demandas de la vida. No saben cómo responder a los problemas emocionales que tienen. ¿Cómo van a saber qué van a poder hacer si no escuchan a nadie? Ven a nadie levantarse, escuchan a alguien decir que en Cristo tenemos salida. Ahora aquí está Jonás haciendo lo que debía haber hecho desde el principio. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? En el versículo 3 dice, se levantó Jonás. Mi ruego, mi oración, que tú y yo nos levantemos. Que nos levantemos. Y que miremos cuán gran gracia hay de parte de Dios para nosotros, para ser usados para salvación de muchos. Que pregonemos, que proclamemos, que digamos a la gente, el Señor quiere perdonar sus pecados. Él quiere llevar sus cargas, sus dolores. Él quiere que ellos experimenten liberación de sus ataduras. Él quiere que sus ojos que están ciegos puedan ser abiertos y que puedan ver. ¿A quién va a usar Dios para eso? Su iglesia, a ti, a mí. Pero hay que levantarnos. Y cuando uno se levanta cumpliendo con lo que Dios quiere, grandes cosas van a pasar. Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué cosa? Aquella ciudad grande, en extremo, muy poblada, muy malvada, escuchan la predicación y se convierten, reconocen lo que está pasando, reconocen la condición moral, espiritual, podrida que viven y reaccionan. Quizás a veces uno no quisiera como compartir porque pensamos que la gente tal vez está malvada y que no va a reaccionar. No pienses así. Porque Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona. Lo que Dios anda esperando es alguien que quiera decirles, que quiera anunciarles que en Jesús hay salvación. Y aquí está en esta ciudad malvada. Usted investigue, busque los detalles de cuánta maldad había ahí. Se va a asustar de lo que encuentra. Dignos de muerte, no dignos de misericordia. Pero Dios es grande en misericordia. Y les envía a alguien a anunciar una salida, arrepentirse. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se sentó en su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey
el malvado, el líder de un pueblo malvado. Cualquier persona puede ser malvada y puede ser el líder de muchos malvados, pero si alguien se atreve a hablar de los juicios de Dios, si alguien se atreve a hablar de la misericordia de Dios, quizás ellos puedan oír y abrir su corazón y arrepentirse, como en este caso. Para Jonás quizás esto no iba a pasar, esta gente era muy malvada, pero tuvieron la oportunidad de escuchar. Ojalá que la gente de nuestra sociedad tenga la oportunidad de escuchar. ¿Y de quién lo va a escuchar? Solamente de su iglesia. Y aquí está el rey diciendo: ayunen, ni los animales, ni los bueyes, ni las ovejas gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse los hombres de cilicio y los animales, y clamen a los hombres, llamándoles a clamar a Dios. Un pueblo pagano, un pueblo pecador. El rey les dice: no hay manera de salvarnos, clamemos a Dios. Clamemos a Dios fuertemente. Y no solamente eso, conviértanse, cambien su manera de vivir, conviértanse cada uno de su mal camino. Hay que cambiar, no solamente es clamar, sino cambiar. No solamente es decir yo me arrepiento, pero mi arrepentimiento va acompañado de un cambio de dirección de vida. Y el rey les está diciendo: conviértanse cada uno de su mal camino. Es decir, si van por mal camino, vayan en una dirección opuesta, por el buen camino más bien. Conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y él dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Tal vez el rey diciendo: hagamos esto, tal vez Dios se arrepienta de lo que quiere hacer. Los juicios de Dios han venido y van a venir, pero cuando hay arrepentimiento encontramos misericordia en Dios. Y tú y yo tenemos la oportunidad de proclamarle a Él. Versículo 10, me encanta esto, porque Dios ve donde hay un corazón arrepentido. Imagínense que Dios te use a ti para que una familia entera pueda cambiar. Pero ¿cómo van a cambiar si nadie les anuncia nada? ¿Cómo van a transformar sus vidas? ¿Cómo van a caminar en dirección opuesta al mal que están viviendo si nadie les dice nada? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios ve la sinceridad de esta gente, malvados, oyen el mensaje de Jonás, se arrepienten, y no solamente es un decir, es un cambio de vida. Porque para algunas personas arrepentirse, sí, yo me arrepiento, y vuelven a hacer lo mismo que antes estaban haciendo. Este era un cambio de vida, por lo menos en este momento. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Una referencia que quiero acompañar con este mensaje. Romanos 2, capítulo 5 al 11. Pero por tu dureza, y está hablando Pablo a los romanos del justo juicio de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios.
Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si la gente siembra mal, si nosotros sembramos mal, cosecharemos mal. Pero si sembramos bien, vamos a segar vida eterna. Y sembrar bien es simplemente dedicar nuestra vida a Jesús, apartarnos del mal camino y ayudar a otros a que puedan salir de una condición similar, que puedan otros apartarse del mal camino. Al final de toda esta historia, Dios sigue tratando con Jonás, que se enoja por varias razones. Jonás ni siquiera quiso quedar en la ciudad. Jonás predicó, se fue lejos de la ciudad para ver qué pasaba. Y Dios perdonó a la ciudad. Y después pasa un drama ahí con una calabacera que crece de un momento y le da sombra a Jonás. Y después la calabacera se muere de un día para otro y el sol está cayendo sobre Jonás y Jonás estaba pero molestísimo. Y Dios le dice, ¿cómo tú tienes misericordia de la calabacera que tú no plantaste? Versículo 11, termino con eso. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Cómo no voy a tener misericordia de una ciudad que no saben ni lo que están haciendo? Hermanos, hay una gente aquí que no sabe lo que está haciendo. Y tampoco tienen respuesta, a menos que nosotros les ayudemos y podamos brindar una respuesta para ellos. Que seamos esa iglesia que no nos dormimos, que despertamos, que nos levantamos y que proclamamos las buenas noticias de salvación. Arriba, queridos hermanos, el tiempo es muy corto y la necesidad es muy grande. Tengamos el privilegio de levantarnos, despertar y proclamar las verdades de Jesús para que otros se salven. Mi cariño para todos, el Señor les use en gran manera y que un pueblo entero se levante a proclamar y a mostrar las virtudes de Cristo. Y tú, en medio de todo ese pueblo, para salvación de muchos. Yo te bendigo y declaro el bien de Dios en toda obra que tú emprendas. En el nombre suyo, que su gracia te acompañe y haya un gran fruto. Bendiciones, queridos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
será.